Hola hermano, muy buena tarde, buenos días, siempre dependiendo pues la hora, ¿no? En la que estés mirando este video. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Estamos por empezar nuestro ya, décimo tema de nuestro curso básico C. De verdad que estamos felices por ello, ¿no? Porque ya vamos en el décimo tema, la décima semana que tomamos clase, que estamos en este curso básico C de la enseñanza de Centro Cristiano Zumpango. El tema que vamos a mirar, hermano, pues es escuchando a Dios. Qué tema tan hermoso. Yo sé que va a ser un tema que te edifique, que nos edifique, y que nos haga crecer como iglesia que somos. Para empezar con nuestro tema, me gustaría que me acompañes con una oración y, y empezar. Padre, bendecidos somos porque tú estás con nosotros. Bendecidos somos porque tú eres un Dios que atiende atiende a la oración de sus hijos. Eres un Dios que escuchas y eres un Dios que hablas y respondes a tus hijos. Qué bendición es esa, Dios. Y todo ello se logra a través de el milagro de la oración, a través de el poder tener esas pláticas, esas conversaciones, pero reconocemos que es un milagro, Padre, porque si no hubiese sido por ese sacrificio de tu Hijo amado, nosotros no tendríamos acceso a ese trono de gracia, a ese lugar santísimo. Y lo reconocemos en este día, que es por tu gracia, que es uno de esos milagros que han ocurrido para que nosotros podamos tener esa comunicación directa contigo. Y por ello somos bendecidos. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Dispón nuestros corazones en este día para escuchar tu palabra y seguir aprendiendo de ti. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y pues como ya mirábamos nosotros en nuestra presentación, estamos en este tema que se llama Escuchando a Dios. Y para ello vamos a iniciar con nuestra cita base. Nuestra cita base, acompáñame por favor al Evangelio en la versión de Juan, capítulo 10, verso 27. Y ya la tenemos aquí en la pantalla. Así que si estuviésemos en un salón de clases, yo te diría, yo le pediría a alguien de ustedes que la leyera, pero bueno, pues ahora todos estamos ahí desde casa, así que todos ahí teniendo nuestra Biblia, vamos a leer esta palabra. Y dice, mis ovejas, y quien está hablando en esta cita, hermano, hermana, quien está hablando en esta cita es nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Él está afirmando, y Él está afirmando que sus ovejas oyen su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué afirmación tan importante, qué afirmación tan profunda incluso, porque eso sale del corazón de Dios. Ajá. Eso refleja cuál es la verdadera voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros como ovejas le escuchemos, que nosotros como hijos no rebeldes, como hijos no necios, sino como hijos dóciles, obedientes, mansos, le escuchemos su voz. Y de esa forma, nosotros no solamente podamos acercarnos con nuestro Padre a través de la oración, sino que nosotros recibamos una respuesta de nuestro Padre. De tal manera que entonces haya un conocimiento
tanto o sea, que nosotros le conozcamos y que entonces también Dios nos conozca a través de esas peticiones y de ese corazón dócil, que les voy a ser bien honesta, o sea, aunque nosotros no oremos, Dios nos conoce, pero Él desea que nosotros nos acerquemos con Él. Y dice que también, en tanto que escuchamos su voz, nosotros entonces le seguimos, es decir, obedecemos a esa voz. Bueno, de verdad que esta cita tiene mucho de profundo y te quiero mostrar esta imagen también porque, bueno, estas son ovejas y cuando yo vi esta imagen, cuando yo me encontré con esta imagen, de verdad que me llenó el corazón, porque aquí yo puedo imaginar cómo su pastor les está hablando a estas ovejitas. Y miren, las tres están mirando hacia la misma dirección, porque seguramente escucharon la voz del pastor. No hubo ninguna que ahí estuviera ahí medio perdida, no. O sea, las tres que están en la imagen están fijando su mirada hacia el mismo lugar, que seguramente es su pastor, porque escucharon su voz, fueron dóciles. Y ese es el deseo de nuestro papá. Ese es el deseo de Dios, que le escuchemos, que aprendamos a escucharle. Quizás al inicio se escucha como que algo raro, ¿no? Escuchar la voz de Dios y quizás quienes no conocen de Dios digan, ¿es posible? O sea, ¿de verdad yo puedo escuchar la voz de Dios? Pues sí, podemos escuchar su voz, pero para ello tenemos que ser como estas ovejitas dóciles, estar atentas a la voz de nuestro pastor, quien nos guía. Amén. Muy bien. Ahora sí, iniciamos con nuestro primer punto de este tema y iniciamos con algo que pues ya conocemos, ¿no? Y que hemos estudiado en en otro nivel, quizás desde el básico A, estudiamos este tema acerca de la oración y pues nada más vamos a reafirmarlo, ¿no? Cómo la oración efectivamente es un diálogo. La oración es un diálogo, hermano. Y para ello, acompáñame por favor a Jeremías. Vámonos a Jeremías 33. Jeremías 33, 3. Espero a que tú lo tengas allí en tu casita. Y dice la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este versículo de verdad que me gusta mucho porque realmente refleja esta parte de la oración, que es un diálogo, que la oración no es un monólogo, sino que en la oración yo oro, yo clamo al Señor y yo siempre voy a tener entonces una respuesta de parte de Él. Y que esa respuesta siempre va a traer una enseñanza para mí. Dice la palabra en otra parte que Él nos enseña de manera provechosa. Y efectivamente, siempre las enseñanzas de nuestro Padre, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, siempre van a ser enseñanzas que traigan a nuestra vida bendición, provecho, edificación. Entonces, toda palabra de Dios ha sido, o la palabra de Dios siempre es para bendecir, para bendecir. Quédate con eso. Y justo es lo que aquí dice Jeremías 33:3, ¿no? Que Dios al respondernos nos va a enseñar cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Porque dice grandes, pero también cosas que nosotros no conocíamos, ¿no? Que eran desconocidas para nosotros, porque dice que cosas ocultas que no conocemos, que no conoces, dice. Ahora, relacionando este punto con nuestra primera imagen que veíamos en la introducción, me gustaría que nos hiciéramos ciertas preguntas, ¿no? La primera de ellas es preguntarnos si realmente soy oveja, ¿no?
soy oveja porque las ovejas escuchan la voz de Dios, las ovejas obedecen y siguen a su pastor, ¿no? Ahora, si yo estoy diciendo que la oración es un monólogo, sino que es un diálogo, es obvio que va a haber una respuesta. Entonces, aquí la siguiente pregunta que yo me tengo que hacer como oveja es, ¿estoy dispuesto o dispuesta a entregarle a Dios todo lo que Él me va a pedir al escucharle? Porque sabes que a veces nos da miedo meternos a este punto, ¿no? De saber que voy a encontrar una respuesta de Dios, que le voy a escuchar, porque en realidad muchas veces no estoy dispuesto a hacer o a entregar aquello que el Señor me pida cuando Él me conteste. Está fuerte, ¿no? Eh, y para ello, yo te voy a, yo te voy a mostrar un pasaje de una persona bien valiente, que yo creo que se hizo estas preguntas y en todas acertó porque estuvo dispuesto a escuchar a Dios. Y desde la forma en cómo se acerca a Dios, podemos mirar esto. Vamos a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Dice, ya lo tenemos, ¿sí? Cuando allí nosotros podemos mirar cómo Samuel no reconocía, él no había reconocido como tal la voz de Dios. Sin embargo, cuando él empieza a escucharla, de cierta manera, Samuel recibe la ayuda de un profeta llamado Elí, para reconocer esa voz, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros leemos, dijimos que Primera de Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, ¿no? Porque le llamaba, pero Samuel no reconocía su voz. Entonces, aquí dice esta palabra que de nuevo, ¿no? De nuevo se acercó el Señor a Samuel y le dijo como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo, ¿qué dice? Oye. Entonces, yo aquí puedo ver esa valentía también de Samuel. Estoy dispuesto a escucharte, Dios. Habla. Dime porque yo estoy atento a tus palabras. Y al decir, habla porque tu siervo oye, era porque entonces él estaba dispuesto incluso a actuar conforme a lo que en ese momento le dijera el Señor. Entonces, qué importante es que nosotros en nuestra oración, o nuestra oración más bien no se queda solamente como un monólogo, sino que en nuestra oración nosotros le podamos siempre decir al Señor, habla Dios, háblame Padre, háblame Señor, porque Jessica, tu sierva, escucha, porque Belén escucha, porque Paulina escucha, que cada uno de nosotros podamos decir en nuestra oración, háblanos Padre, porque te estamos escuchando. Y al decirle, te estoy escuchando porque estoy atento a tus palabras, le estemos también diciendo con el corazón y estamos dispuestos a obedecerte. Muy bien. Ahora, vámonos al siguiente punto del tema,
Y el siguiente punto trata acerca, ay, a ver, ahí está, de la quietud en su presencia. La quietud en su presencia. O sea, qué importante es tener ese espacio. Igual desde el inicio de los cursos decíamos de la importancia de escoger un lugar. Incluso yo recuerdo que algunos de ustedes me mandaron ese lugar que habían escogido para estar con el Señor. Me mandaron fotito y yo agradecí mucho, ¿no? Por esa confianza que mostraron en ese momento, ¿no? Al mostrarme o al enseñarme sus fotos. Y es que debemos de realmente dedicar este tiempo para tener esa intimidad con Dios, tener esa quietud en su presencia. Y para tener esa quietud es importante alejarnos de todo, estar a solas, escoger esos horarios en donde sabemos que no nos van a interrumpir, ¿no? Porque a veces queremos orar a la 1 de la tarde, ¿no? O a las 2 de la tarde cuando ya nuestra mamá nos está diciendo, ya vente a comer, ¿no? O a las 1 de la tarde cuando sabemos que pues comemos a la 1:30, 2 de la tarde y que todavía no he hecho la comida, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, yo sé que me estás comprendiendo en este tema de elegir ese horario adecuado, ese horario en donde yo sé que voy a poder estar en quietud, ese lugar y ese horario en donde voy a poder estar en quietud y por lo tanto no va a haber distracciones, no va a haber ruido. Ujú. Y de aquí aprendemos de nuestro Señor Jesús. En esta parte tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. Nosotros miramos cómo en Marcos, acompáñame al Evangelio según Marcos, el capítulo 1, verso 35. ¿Okay? Ahí vamos a ver cómo, o vamos a aprender acerca de nuestro Señor Jesús, de cómo Él se alejaba para tener justamente esta quietud en la presencia del Padre. Ajá. Dice la palabra de Dios, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía en ese lugar desierto? Jugaba canicas, seguía durmiendo, contemplaba las estrellas. No, dice que en ese lugar desierto nuestro Señor Jesús oraba, es decir, disfrutaba de esos tiempos con el Padre y justamente en la quietud de su presencia. Y también quiero enseñarte en este punto otra palabra. Acompáñame, por favor. Acompáñame a el libro de Jeremías, eh, mm, capítulo 23, Jeremías 23, versículo 22, por favor. Jeremías 23, versículo 22. Dice la palabra, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y en esta palabra el Señor se está dirigiendo a los profetas. Ajá. Y en esta palabra el Señor está afirmando que si ellos hubiesen estado ¿qué dice? En su secreto, es decir, en esa quietud de su presencia, en esa intimidad con el Padre, entonces Dios les hubiera hecho oír esa palabra que tenía para el pueblo, para hacer volver al pueblo de su mal camino. No sé si te pasa, hermano, pero, o joven, jovencita, que luego ves a ciertas amistades o personas y te platican de sus problemas o de situaciones difíciles que tienen y, y luego tú te sientes así como que impotente porque como que no tienes las palabras para decir en ese momento, ajá, porque sabes que
siendo hijo de Dios o hija de Dios, podrías dar un mejor consejo, podrías animar de una mejor manera, pero en ese momento quizás no tuviste las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué no salió esa palabra de ti? Porque, porque te faltó estar en esa quietud de la presencia de Dios. Porque si nosotros de verdad dedicamos ese tiempo y justo al inicio del día o antes de que inicie el día a estar en la presencia del Señor, el Señor nos va a preparar aún para salvación de otros, aún para guiar, para aconsejar, para poder animar a otros. Ujú. Entonces, qué importante es estar en la quietud de su presencia. Eh, debemos de buscar, hermano, eh, estar en la presencia de Dios, porque la voz de Dios no la vamos a escuchar en medio del ruido, no la vamos a escuchar en, en- en el antro, no la vamos a escuchar en una fiesta, no, la voz de Dios la vamos a escuchar en un lugar de quietud. Y bueno, ahorita lo vamos a mirar, vas a ver más adelante, ¿ok? Vámonos al siguiente punto, que habla acerca de que después de que yo tenga esa comunicación con mi padre, de que yo le exponga quizás esa necesidad que tengo, que yo le exponga esa situación que estoy pasando, yo le, que yo le diga acerca de algunos planes que tengo, algunas ideas o de que quizás no me está yendo bien ahorita en mis clases a distancia, que no le entiendo nada a mis profesores, que me están dejando mucha tarea, etcétera, o que la situación con la familia pues no anda muy bien, ¿no? Que porque pues ahora como no podemos salir de casa, pues creo que a veces se generan más fricciones, no sé, o sea, tantas cosas, ¿no? Que podemos nosotros manifestar en oración con nuestro Padre. Entonces, después de hablar, después de decir todo eso, recuerde, nuestra oración no es un monólogo, sino que espera el Señor de mí que calle, que calle para que entonces después le pueda escuchar. Para ello, te voy a pedir que me acompañes a Sofonías, al libro del profeta Sofonías, en el capítulo 1, verso 7, la primera parte. Ve lo que dice. Sofonías 7, 1, 7, perdón, solamente la primera parte. Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor. Uf, es que estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Y su presencia impone también autoridad. Entonces a veces hay que callar para que entonces Él empiece a hablarnos. Uh-huh. Callar dispuestos para escuchar. Y también en el Salmo 37:7, igual la primera parte dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Entonces, la oración no es un monólogo y 5 minutos y ya me voy de su presencia, ¿no? De verdad que tenemos que dedicar más tiempo, porque no solo se trata de que yo hable, sino que también disponga de este tiempo para callar delante de Él. Y entonces, en esta parte, pues también tenemos que aprender a esperar. Y esa es la parte que nos falla a muchos, ¿no? Porque la verdad es que no, no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a esperar. No sé qué pasa, pero generalmente como seres humanos somos muy impacientes, ¿no? Y déjame decirte que el afán mata la oración. El afán mata la oración.
Porque si nosotros estamos afanosos, ¿no? De que tenemos que hacer esto, lo otro, entonces nunca vamos a tener tiempo para orar o nunca vamos a tener tiempo para esperar en esa quietud, esperar en su presencia, callar delante de Él, guardar silencio, porque estamos afanosos, estamos pensando en todas las actividades que tenemos que hacer durante el día y entonces estamos allí, ya nos perdimos allí, ¿no? Estamos súper afanosos. Entonces, recuerda esto, el afán mata la oración. Por lo tanto, vamos a seguir los consejos, ¿no? Que nos da el Señor a través de la palabra y vamos a mirar, por ejemplo, que en Salmos 46, verso 10, ¿cómo nos dice el Señor? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, también guardando quietud y esperando en esa respuesta, nosotros vamos a conocer más acerca de la personalidad de nuestro Padre. Y esto de tener paciencia es tan importante. Y en el Salmo 41, justamente el salmista nos daba ejemplo de ello. Pacientemente esperé a Jehová. Es como tuve ese tiempo de espera de una manera paciente, dice el Salmo como testimonio, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, a veces decimos, no, pues es que yo oro, pero no tengo ninguna respuesta del Señor. No hay ninguna respuesta. Y yo te diría, ok, ya oraste, pero cuánto tiempo hemos esperado, hemos callado, hemos guardado silencio delante de la presencia de nuestro Dios? Es ahí algo que debemos de meditar. Quizás todavía no tenemos esa respuesta porque nos ha faltado esperar en Él. Muy bien. Esto de esperar también significa, mira, calmar nuestros pensamientos, nuestras tareas, nuestras responsabilidades, porque de verdad que tenemos que tener esos tiempos, incluso te puedo decir que de alabanza y de adoración, para poder ser sensibles a la voz de Dios. Llevar nuestros pensamientos cautivos a la voz de Dios. Entonces, cuando yo espero, estoy sujetando mis pensamientos. Estoy sujetando mis pensamientos, mis emociones, todo lo que soy lo estoy sujetando y es allí cuando entonces yo puedo ser sensible a la voz de Dios. ¿Mm? Muy bien. Ahora tú me dirás, o quizás tú te has preguntado, ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que se escucha la voz de Dios? Y bueno, pues para eso, entonces nos vamos a ir al cuarto punto de nuestro tema. Bueno, aquí era que tenemos que escuchar la voz de Dios. Formas en que Dios habla. No lo puse aquí, pero es el cuarto punto de nuestro tema y estamos viendo formas en que Dios habla. Y bueno, aquí te pongo esta imagen porque Dios habla a través de su voz y su voz es esa voz audible. Yo la puedo perfectamente escuchar. Tú dices, ¿es? Sí, o sea, nosotros incluso lo podemos ver a través de la palabra, como por ejemplo el profeta Jeremías escuchó la voz de Dios, ¿no? Vámonos ahí a Jeremías 1, mira, te lo voy a mostrar. Jeremías 1. Y vamos a leer de los versículos 4 al 19. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, o sea, aquí era la misma voz del Señor hablando
a Jeremías. Ajá. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, ¿qué dice? Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar, para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Entonces, si te das cuenta, el Señor no solamente se dirigió una vez a Jeremías, ¿no? Sino que esto era un diálogo, ¿no? Y entonces, nuevamente, ¿no? El Señor hablando a través de su palabra, diciéndole, ¿qué ves, Jeremías? Y él diciendo, veo una vara de almendro, ¿no? Versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y de nuevo, ¿no? Dice, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y le dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, nos damos cuenta de cómo es esa voz audible del Señor hablando, y te voy a decir, no solamente a los profetas, hablando a sus hijos. Recuerda esa cita, los profetas son ovejas de Dios. Tú y yo somos ovejas de Dios. Y por lo tanto, recuerda esta cita inicial que vimos en el Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz. Y es una afirmación que hace nuestro Señor Jesús. Entonces, si tú y yo somos ovejas de Dios, nosotros podemos escuchar la voz audible de nuestro Padre, así como las ovejas escuchan la voz de su pastor. Amén. Muy bien. Y te voy a mostrar otra cita allí en primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Versículos del 8 al 14. Dice la palabra. ¿Lo tenemos todos? Esta palabra nos habla acerca de Elías, ¿no? Que era otro profeta. Dice, y allí se metió en una cueva. Bueno, desde el 8, dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Te das cuenta? Vino a él palabra de Jehová y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, es una voz audible. Luego, el versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande viento, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué dice? Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espadas a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y ya, dice, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino y por el desierto a Damasco. Bueno, así, ¿no? Y le da más instrucciones. Pero el tema es que a veces pensamos que pues la voz de Dios es así como que pues la vamos a escuchar en medio de un fuego, en medio de un terremoto, pero la voz de Dios, ¿dónde la escuchó Elías? En ese silbo delicado y apacible. Y es por eso que esta cita confirma esa parte que veíamos, ¿no? De buscar la quietud en la presencia de Dios, de apartarnos a un lugar a solas, un lugar en donde no haya ruidos, en donde no haya distracciones, para poder escuchar la voz de Dios. Y otra forma de escuchar la voz de Dios, mira, sí estaba aquí, formas en que Dios habla. Ay, sí, ya recordé, había elegido esa imagen porque a veces creemos que vamos a escuchar la voz de Dios así, ¿no? O sea, que se van a abrir las nubes y vamos a escuchar así la voz de Dios, ¿no? Eh, pero, pero no. Busca a Dios allí en ese lugar que escogiste. Allí vas a escuchar la voz del Señor. Ajá. No creo que mires una nube con esta forma en donde Dios esté abriendo la boca y puedas escuchar su voz. En ese lugar que hayas escogido es donde vas a escuchar la voz de Dios. Ajá. Muy bien. Entonces, esto ha quedado claro. Otra forma de escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque Dios habla a sus ovejas, habla a sus hijos, es a través de la palabra, a través de la Biblia. Entonces, qué importante, nuevamente, que tú tengas tu Biblia. Hay algunos que la sustituyen, ¿no? Por el celular, aquí está, ¿no? Pero a mí me gusta más la impresa, la impresa porque no tienes distracciones justamente. Y entonces a veces tú escoges el celular, ¿no? Y estás acá, leyendo la palabra de Dios, ¿no? En tu celular y de pronto te llega un mensaje. ¿Vas a venir a visitarme? Y tú, no, estoy leyendo la palabra. Y ya lo quitas. Estás leyendo la palabra y de pronto te llega otro mensaje. Oye, carnal, ¿cómo has estado? Y entonces son distracciones. Ajá. Por eso no hay como esta. Muy bien. Entonces es a través de la palabra de Dios. Y ahí acompáñame, por favor, a Job 34:16. Mira lo que dice. Si pues hay en ti entendimiento, y yo sé que en ti hay entendimiento, hermano. En ti hay entendimiento, hermana.
oye esto, escucha la voz de mis palabras. Y sabes que la Biblia, cada que la abrimos, podemos nosotros escuchar la voz de sus palabras. Esta es la palabra. Esta es la palabra de Dios. Ajá. Entonces, cuando abrimos la Biblia, estamos recibiendo el mismo aliento de nuestro Dios. Entonces, hay que escuchar esta voz, hay que leer la palabra, hay que comernos la palabra. Uh-huh. Otra forma de escuchar a Dios es a través de sueños, a través de sueños. Podemos mirar cómo José, ¿no? En el libro del Génesis, a través de sueños Dios le hablaba, incluso él pudo salvar al pueblo de Israel de morir, ¿no? En hambruna y al mismo Egipto, ¿no? Porque Dios le anunció a través de sueños que iba a haber una época muy difícil, ¿no? Una época de hambruna. Entonces, a través de sueños. Y también, bueno, allí búscalo si quieres en Génesis 31:11, también cómo le habla a Jacob, ¿no? A través de sueños. Y bueno, así es nuestro Dios. Entonces, cuando tú tengas esos tiempos de quietud y después escuches o tú leas la palabra más bien y quizás digas, no hay respuesta de parte de Dios, no te preocupes, sé paciente. Quizás esa noche en sueños escuches esa instrucción, escuches ese consejo que quiere darte el Señor. Y justamente, pues a través de algún sueño. Uh-huh. A través de visiones también habla nuestro Señor a sus siervos, a sus hijos. En la parte de visiones, acompáñame a Job 33:14 y mira, ve cómo dice la palabra. Job 33, vamos a leer desde el 13 al 18, ¿va? Job 33, 13, 18. Dice la palabra, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero ¿qué pasa a veces? Dice, pero el hombre no entiende. Verso 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña y les señala, su consejo. Si te das cuenta, Dios aquí confirma que Él habla a través de sueños, pero también habla a través de visiones. Y esto que nos habla es con un propósito, es para un plan de salvación, porque incluso dice, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces, muchas veces Dios nos habla aún en sueños y en visiones para corregirnos, para enseñarnos cuál es el camino y justamente para apartarnos o alejarnos del sepulcro, o sea, de esa muerte espiritual. Muy bien. Otra forma en cómo habla nuestro Señor es a través de profecías. Yo te he mostrado muchas palabras en donde el Señor hablaba a sus profetas y efectivamente, bueno, un profeta es como la bocina de Dios, ¿no? La bocina porque lo que habla el profeta siempre es palabra de Dios. Entonces el profeta anuncia la palabra de Dios. Es como la boca de Dios, también podríamos decirlo. Si me acompañas a Hechos 3:18, Hechos 3:18, vamos a ver cómo dice que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer.
Entonces, a través de la profecía, el Señor anuncia, ¿no? Ciertos hechos que van a acontecer, pero siempre la profecía viene a confirmar lo que ya está escrito, a confirmar la palabra. La profecía siempre viene a exhortar, viene a corregir a la iglesia, viene a edificar a la iglesia. Bueno, vámonos ahora sí al quinto punto de nuestro tema, que es acerca de la voz de la palabra. Y este punto está bien interesante porque tenemos que someternos a la voz de la palabra. La oración no solo se trata de, ya te dije, de decirle a Dios pues, todo lo que sentimos, sino esperar a que Él hable, callar ante su presencia para recibir esa voz de su palabra. Porque es importante, porque la voz de su palabra nos tiene que escanear, nos tiene que desnudar delante de Él. Entonces vamos al Salmo 29, veamos ahí el versículo 5 y el versículo 9, ¿ok? Y mira lo que dice acerca de justo la voz de la palabra, la voz de Señor. Dice, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Entonces, qué importante es escuchar su voz, porque su voz nos va a venir a quebrantar. Si hay soberbia, si hay orgullo en nosotros aún, a través de su voz nosotros vamos a ser quebrantados. Vamos a poder reconocer nuestro pecado. Nos va a desnudar, ¿no? Como dice, voz de Jehová que desgaja las encinas, o sea, desnuda los bosques, porque a veces es necesario, porque muchas veces no reconocemos que andamos en muy buenos caminos, ¿eh? Entonces, qué importante. Ahora, para escuchar su voz, es importante lo que yo te decía, leer la palabra. Y entonces yo te exhorto a leer la palabra de una manera con disciplina, ¿no? O sea, no es orar y buscar en la palabra al azar, ¿no? A ver qué me dice aquí. Ah, no, sí, ya el Señor me habló. No, o sea, llevar ese plan de lectura es importante, ser disciplinados. Y si yo después de orar y de leer la palabra siento que recibo esa respuesta de parte del Señor, qué importante también es escribir esa respuesta. En un momentito más vamos a ver una palabra acerca de cómo el Señor instruye a escribe la visión, es decir, eso que tú recibas tienes que escribirlo. Entonces, escribe todas las palabras que recibas de parte de Dios en oración, porque son respuestas de Dios, es la palabra de Dios. Muy bien. Siguiente punto. ¿Cuáles son? Aquí me equivoqué, hermano. Sí me equivoqué. Va a otro punto acerca de la obediencia a su voz. Antes de mirar este punto, hay otro que se llama la obediencia a su voz. Y para ello, yo te voy a pedir que me acompañes a Primera de Samuel, versículo 13. Primera de Samuel, versículo 13, y vamos a mirar Primera de Samuel capítulo 13, perdón, versos del 6 al 20. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice la palabra, ok, dice la palabra. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo,
Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, dice, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, qué importante fue que Samuel estuviera atento a la voz de Jehová, porque la palabra que le dio el Señor a Samuel era una palabra que involucraba al profeta Elí. Entonces, él obedeció, ¿no? Al decírsela, pero no solo eso, dice el versículo 19, y es donde yo quiero que tú pongas atención, que Samuel creció, o sea, Samuel creció, yo miro aquí que no solamente, seguramente físicamente, sino espiritualmente también, y Jehová estaba con él, y esto es bien importante, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, es decir, todas esas palabras que el Señor le hablaba a Samuel, Samuel las obedecía. Eso es lo que está diciendo este verso. Samuel obedecía cada una de esas palabras. Entonces, qué importante es obedecer a la voz de Dios. Ahora sí, vamos a mirar ya uno de los últimos temas o puntos del tema, que es los beneficios de escucharle. ¿Qué beneficios se tienen al escuchar la voz de Dios? Vamos al Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, un beneficio de escucharle, hermano, pues que somos alumbrados, que el Señor a través de su palabra nos aconseja, podemos tomar buenas decisiones, las mejores decisiones. Entonces, ese es uno de los beneficios de escuchar la voz de Dios. Igual, si nos vamos al Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos en esa quietud, nosotros nos vamos entonces a animar, nos vamos a reconfortar, vamos a tener ese deleite en la presencia de Dios. Es otro de los beneficios. Y también, si vamos a Daniel capítulo 10, versos 8 al 10, dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, ¿qué dice Daniel? Caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y vámonos al versículo 18 y 19 y dicen así. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Entonces, hermano, cuando estamos delante de la presencia de Dios y escuchamos su voz, el Señor nos fortalece. El Señor nos fortalece. Muy bien. Ahora sí, vámonos a conclusiones. Conclusiones. Y antes de ver la siguiente pantalla, quiero decirte, ¿estamos dispuestos a entregarle a Dios todo lo que Él nos va a pedir al escucharle? Si estamos dispuestos, entonces vamos a seguir el ejemplo de Samuel y vamos a decirle nuestra oración al Señor, habla, que tu siervo escucha.
Eso es bien importante. Entonces, conclusiones. Debemos de alejarnos de todo, hermanos. Estar a solas. Para estar a solas en esa intimidad con el Señor. Vamos a eliminar toda distracción, todo ruido. Y el siguiente paso es entonces esperar. Vamos a esperar, a callar, a guardar silencio delante de nuestro Dios. Y después de ello, vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra para que entonces el Señor hable y nos fortalezca, hable y nos anime, hable y nos aconseje, hable y nos instruya a través de su palabra. Y entonces nosotros escribamos esas respuestas como ese testimonio de que tenemos a un Dios verdadero, como testimonio de que tenemos a un Dios real, un Dios que responde a cada oración que hacemos. Y si quizás en ese día tú no recibiste una respuesta a través de la lectura de la palabra, espérate, quizás en la noche. ¿Por qué? Quizás a través de sueños puedas recibirla, o quizás a través de alguna visión, alguna profecía, o incluso puedas escuchar su voz de una manera audible. Eso es posible. Créelo, hermano. Recuerda que somos ovejas, y recuerda que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Entonces, pues, ¿qué te voy a invitar? ¿Qué te voy a invitar a hacer hoy? ¿Qué necesita saber el Señor hoy de ti? Acércate a Él y dile, ¿qué quieres que yo haga? Toma un tiempo para estar a solas con Él, a esperar, a callar, a esperar que Él hable a través de esas tantas formas que tiene de hablarnos. Y conviértete en ese amigo de Dios, como lo fue Moisés, y que hablaba cara a cara con el Señor. Y entonces él podía salir de la presencia de Dios con ese rostro resplandeciente. Que eso mismo suceda con nosotros. Esa es la invitación, ¿ok? Y ahora, ¿qué te parece si agradecemos por este tiempo a nuestro Padre? Amén. Papito, bendecido eres. Gracias por este tema. Queremos y anhelamos escucharte. Y es por eso que, conociendo que tú eres nuestro Dios, dirigimos nuestra oración a ti y oramos en ese sentido, Dios, para que cada uno de nuestros alumnos, cada uno de quienes cursan estos básicos, Dios, podamos ser sensibles a esa voz audible, a esa voz a través de tu palabra, a esa voz en la quietud de tu presencia, a esa voz quizás en visiones, en sueños, en profecía, Dios. Y en el nombre de Jesús oramos para que mis hermanos puedan, aún en esa reunión de Zoom, darnos testimonios acerca de cómo les fue en la semana, en esos ejercicios en donde ellos experimentaron de estar contigo y experimentaron de el poder escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque tú escuchas a tus siervos, porque no solamente escuchas, sino también respondes y permites que cada uno de nosotros como ovejas podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues Dios te bendiga mucho. Esa es mi oración. Te mando un abrazo súper fuerte y nos vemos el próximo domingo a través de Zoom. Dios te bendiga.